Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, yo profundamente agradecida por esta posibilidad que me estás dando de hacerte algunas preguntas, de poder saciar algunas de mis inquietudes respecto a lo literario. En relación a lo poético, ¿cuándo crees que se genera, que acontece un poema? Escuché alguna vez decir que ocurre algo así como en un punto de encuentro o un punto más bien de equilibrio entre el lenguaje y la experiencia, o sea, la experiencia de vida que puede ser propia o ajena. ¿Estás de acuerdo con este concepto? Me parece que el poema acontece cuando encuentra un motivo para acontecer, cuando hay un estímulo detrás que le está dando el fundamento, ¿no? A mí personalmente me gusta más cuando ese estímulo me sorprende en cualquier momento del día y tengo que agarrar las notas del celular, porque bueno, escribo en el celular muchas veces, y anotar lo que se me ha venido a la mente. Otras veces ese estímulo tarda un tiempo en aparecer, a veces nos desesperamos un poco, me ha pasado el clásico bloqueo o sequía, como le suelen llamar. Bueno, entonces hay que provocarlo a ese estímulo de alguna manera, que puede ser asistiendo a un taller, leyendo a otros autores, otras autoras, a veces yendo a un museo, mirando una película, escuchando alguna canción o alguna música que nos estimule. Bueno, eso es algo que puede, por supuesto, variar y que es muy personal también, ¿no? Y claro que hay un punto de equilibrio o un punto de encuentro entre el lenguaje y la experiencia. Esa experiencia puede ser una vivencia propia o puede estar estimulada por una vivencia ajena, ¿no? Existen los poemas con una carga muy personal, donde ese yo poético es prácticamente el yo autoral, pero bueno, también existe, por ejemplo, la poesía social, donde no necesariamente se ha vivido aquello de lo que el poema está hablando. Eso solo por nombrar dos ejemplos, ¿no? Hay muchos tipos de poesía. ¿Crees que el lector tiene que necesariamente creer, confiar en el poema? ¿Debe generarse una especie de digamos, pacto de credibilidad entre el lector y el escritor? De ser así, ¿esto honraría el deseo del lector? Creo que el pacto de credibilidad entre lector y escritor es únicamente válido para la narrativa. No para cualquier narrativa, por supuesto, pero yo diría que para casi toda. En la poesía no hay pacto posible. La lectura de cada poema es única. 10 personas, 100 personas, 1000 personas van a leer el mismo poema y va a ser diferente para cada persona cada vez. A mí me ha pasado como lectora y también me ha pasado como escritora, como poeta, ¿no? Que alguien viene y me dice, tal poema tuyo me pareció tal cosa, o vi tal cosa en tal poema tuyo. Y yo me quedo maravillada porque muchas veces, bajo ningún punto de vista, quise decir eso que me están diciendo, pero a la vez me parece fantástico que se vea otra cosa distinta de la que yo quise decir, ¿no? No hay pacto ni nunca va a haber tal cosa, creo yo, porque esa es la esencia de la poesía, que no haya pacto alguno, razón por la cual hay tantos interpretadores de poemas legendarios, ¿no? Cuántas interpretaciones diferentes tienen algunos versos, por ejemplo, de la Ilíada, o un poquito más cerca, algunos poemas, no sé, de Emily Dickinson o de Lorca. Eh, bueno, es infinito, ¿verdad? Y respecto a la otra pregunta, como opinión personal creo que jamás hay que escribir absolutamente nada para honrar los deseos del lector, sino que hay que hacerlo para honrar el deseo propio, ¿no? Salvo que, bueno, quieras que tu escritura sea una escritura comercial, que existe y está bien que exista, y entonces ahí, bueno, podés estudiar qué es lo que se está vendiendo en el mercado y trabajar una escritura
que satisfaga a determinado grupo de lectores, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es mi caso, no es la escritura que yo hago o que pretendo realizar. El poeta, ¿qué lugar piensas que ocupa en el poema? ¿Cómo crees que actúan el yo autoral y el yo poético? Mientras el poema se está escribiendo, el poeta, creo yo, es la figura más importante de ese texto, porque por supuesto es el dueño absoluto de esa creación, ¿no? Pero bueno, una vez que ese texto está terminado y que es mostrado al mundo, porque muchas veces no se muestra lo que se escribe, pero en el caso de ser mostrado, ese poema pasa a pertenecer al mundo, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto que lo ideal sería que ese poeta sea recordado como autor o como autora. Claro, por supuesto sería lo ideal, pero muchas veces no ocurre, incluso recordamos versos, estrofas enteras, frases, nos ha pasado, bueno, al menos a mí y a colegas también, que recordamos esos versos, pero no recordamos o no sabemos directamente a quién pertenecen, ¿no? O empezamos a preguntar, ¿quién era que había dicho tal cosa? Eh, bueno, eso suele suceder. Y eso pasa cuando ya el texto eh, pasa a ser de la humanidad, ¿no? Un caso muy conocido es el caso de Martín Fierro, ¿no? El gran poema argentino. Muchas son las personas que repiten versos, estrofas enteras del gaucho Martín Fierro, incluso de generación en generación, pero no tienen la menor idea de quién fue José Hernández, ¿no? Bueno, creo que esa es sin duda el mayor logro de un autor o lo mayor a lo que puede aspirar. Su creación se ha desprendido de la persona, se ha desprendido del nombre y tiene esa vida propia, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué hacer con el poema? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo transitas el proceso al finalizarlo? Es decir, pasarlo de lo privado a lo público. Y, a ver, ¿crees que un poema finaliza o se termina? Y si se termina, ¿cuándo? Bueno, dicen que dos de las cosas más difíciles de lograr son el título del poema y el cierre del poema, ¿no? Entonces, creo que el cierre del poema puede ser algo muy difícil de lograr o no. A mí me ha pasado de escribir poemas desde el final, digamos, empezando por el final, porque me ha venido algo a la mente que pienso de antemano como un final, ¿no? Pero eso, bueno, no suele ocurrirme a menudo, ni pienso que le ocurra a mucha gente. En general, todo poema requiere alguna revisión, igual que ese cierre o ese final que le quisimos dar, que es el cierre visual, ¿no? El final que queda escrito. Después, por otro lado, está el cierre que le da quien lo lee, que por supuesto es muy personal y directamente relacionado con lo subjetivo, ¿no? Como dijimos, el poema una vez terminado pasa a ser de aquella persona que lo está leyendo y así el acto mismo de la lectura y la decodificación pasan a ser infinitos, ¿no? Como habíamos comentado antes. Y yo creo que un poco es así, eso es lo maravilloso de la poesía. El texto puede ser recibido, puede ser, no sé, redescubierto por un otro, incluso puede revelar nuevos sentidos, nuevas acepciones, nuevos puntos de vista. Creo que eso es algo fantástico que solamente lo tiene la poesía. En la elaboración de tus textos, ¿te sumergís en el inconsciente colectivo femenino? ¿Te conectás con sus sentidos o sentires? ¿Cuál es el recurso o los recursos con los que te identificás al momento de escribir? Creo que si hay algún tipo de conexión con el inconsciente colectivo, es justamente inconsciente, tal como el concepto lo indica. No pongo energía especial en eso, pero sí entiendo que hay una afuera muy urgente para nosotras, para las mujeres,
hay un marco que apremia y que requiere una atención puntual, una atención expeditiva. Entonces, por supuesto que este marco va a ser ancla de alguna manera en el subconsciente, ¿no? Y a la hora de escribir, ese subconsciente va a dejar de ser sub y va a buscar emerger a la superficie, aunque quien escriba no esté buscando precisamente eso, ¿no? Tampoco hago demasiado bien los recursos, me refiero a los recursos estilísticos o figuras retóricas. Creo que acá entramos en el debate eterno de la forma y el contenido. ¿Qué pesa más, la forma o el contenido? ¿Qué es lo más importante? Bueno, me parece que estoy en el grupo del medio, ¿no? De los que quedaron en el medio de la disputa. Creo que es importante saber con qué recursos contamos, pero no necesariamente tenemos que escribir en base a esos recursos, ¿no? Aunque siempre el poema va a tener algún tipo de musicalidad, pero no así tan teóricamente, digamos. No niego ni afirmo que quizás utilizo muchos de esos recursos por inercia, instinto o de manera automatizada, pero para nada me identifico con ninguno. Sí puedo hablar de ciertos temas recurrentes que yo reconozco en mis textos, pero que tranquilamente, como ya hemos comentado, cualquiera puede ver de otra manera. En mis poemas está ese diálogo con la ausencia del que muchas veces escuchamos hablar, ¿no? Eso es lo que, al menos esa es mi intención y eso es lo que siento. Hay mucho contenido del orden de lo perdido, aquello que pertenece al pasado irrepetible. Pero bueno, como decía Joan Brossa, ser poeta es saberse mantener en estado receptivo, ¿no? Entonces creo que pasa un poco por ahí, estar abiertos y abiertas a recibir una información que puede venir por cualquier medio y a través de cualquiera de los sentidos, incluso de un roce o de un olor particular que nos lleve a otro lugar. Muchas gracias, Vanessa, por tu predisposición y generosidad. Y bueno, espero que sigas soltando versos al universo de los lectores.